Hola, muy buenos días a todos y todas. ¿Cómo están el día de hoy? Con el gusto de saludarles y darles la bienvenida a este segundo día de este primer coloquio internacional de entornos sostenibles. Simplemente nada más decirles que espero que disfruten este día y le damos la más cordial bienvenida a nuestra siguiente ponente, la doctora Pacha Yampar. A continuación vamos a leer la semblanza de la doctora Pacha Yampar. Es una mujer de pueblo aymara. Estudió arquitectura y se graduó por excelencia de la Universidad Mayor de San, egresada del doctorado en planificación urbana y región metropolitana, maestra en psicopedagogía y educación superior, maestra en innovación tecnológica en proyectos urbanos sostenibles, diplomada en diálogo de saberes e investigación aplicada al cambio climático, ciencias andinas, investigación cualitativa, entre otros. Es investigadora en temas relacionados a las obras ancestrales, milenarias y construcción con tierra. Combina actividades en la academia y conferencias nacionales e internacionales. Es docente titular de la Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo. Directora y cofundadora de Yapu Tierra, miembro Proterra, Red Iberoamericana de Arquitectura y Construcción con Tierra. Bueno, muy buenos días. Aquí Puruquipanaya, como diríamos en lengua aymara. Vamos a empezar y bueno, quiero empezar agradeciendo a Adriana, a Maribel, a Eli, a Mónica y a todos que nos han dado tan linda acogida, y también agradecida por la llegada al pueblo mexicano, por la estancia en la UNAM y particularmente en la Facultad de Arquitectura, ¿no? que es muy lindo también nutrir y tejer nuestros saberes. Hoy día yo les voy a hablar de mi cultura, desde donde yo vengo, y cuando hablo de temas tan importantes para mí, tengo que rememorar a la práctica ancestral que teníamos sobre los diálogos, porque a veces en estos eventos hablamos como que de boca para afuera, decimos, ¿no? Y no reflexionamos finalmente sobre lo que hablamos, ¿no? Y muchas veces nos quedamos con el móvil o con otras cosas, y si bien estamos presentes en cuerpo, en mente y hasta en espíritu, estamos ausentes, ¿no? Y no le damos esa importancia. Y creo que esto deberíamos reflexionar después del COVID, ¿no? Finalmente el COVID ha hecho que no nos veamos, que no tengamos la presencialidad, pero ahora que sí podemos, tampoco lo disfrutamos y ni lo aprovechamos, ¿no? Entonces, espero que lo que les pueda compartir hoy día sea de gran reflexión. Esa es mi intención. No son conocimientos totalitarios, no son verdades únicas, pero espero que realmente les interese y reflexionemos. Entonces voy a empezar con este quinto de coca. Esto que yo tengo acá es una práctica ancestral, es la coca milenaria, es nuestra hoja sagrada. Al igual que el maíz es muy importante ritualmente aquí en México, para nosotros la hoja de coca es nuestra maestra, ¿no? Es nuestra guiadora. Y he hecho aquí también un círculo para que también nos evoque a que las energías fluyan de alguna manera. Entonces, ancestralmente se dice que nosotros siempre hablábamos con la hoja de coca, porque cuando hablamos con la hoja de coca, no simplemente hablamos, ¿no? Sino vamos a ir reflexionando desde todo el ser. Entonces, les digo, ¿no? Yampu Chuyampi, desde todo mi corazón. Yampu Hayumpi, desde todo mi ser, desde donde yo he venido, ¿no? Desde el ombligo, les voy a hablar. Entonces, espero que de esa misma manera se pueda coger o se pueda entender y se pueda recibir ayer. Bueno, entonces vamos a empezar, y yo les he traído este tema que es la arquitectura de tierra desde una mirada desde los pueblos andinos, porque yo vengo de la región andina. Y bueno, los títulos de todos los eventos que nos han invitado tenían como que algo similitud, ¿no? Lo sostenible, el bienestar, lo saludable. Particularmente, ¿no? Arquitectura sostenible y salud, entornos sostenibles. Y es importante ahí, y creo que la reflexión inicial es ¿qué entendemos por la sostenibilidad? Porque saben que la sostenibilidad ha venido hace unas cuantas décadas simplemente para reflexionar, ¿no? Y no es que desde esas décadas recién estamos queriendo entender desde nuestra lógica moderna qué es la sostenibilidad. Creo que no somos lo suficientemente humildes para entender que esto, en otras palabras, ya lo tenían nuestros pueblos ancestrales, ¿no? No sé finalmente cómo podemos traducir a una lengua azteca, maya, teotihuacana y tantas otras que tienen acá, pero en lengua aymara le decimos el sumacama camay.
¿no? Y en quechua es suma causa, que estaban constituidas, ¿no? Tanto en la Constitución boliviana como en la Constitución del Ecuador. Entonces no es una cosita simple tampoco que vamos a hablar, y creo que desde ese punto tenemos que reflexionar, porque son paradigmas de vida muy importantes que tenemos que entender que son, podemos decir, paralelos al que hoy día está dominando el mundo, ¿no? Que es el capitalismo, el mercantilismo, el desarrollo y progreso particularmente. Entonces ahí hablamos de la comprensión de un paradigma de vida, qué entendemos por la vida, para luego, algo más chiquitito, entender qué es lo sostenible y todavía qué es el entorno sostenible, ¿no? Que yo creo que son palabras como que muy rebuscadas, ¿no? La sostenibilidad, la sustentabilidad, lo ecológico, hasta lo holístico, que ya han ido trabajando desde Occidente mucho, pero que sobre todo, por ejemplo, Elbers, que trabaja mucho con la ciencia holística, ya decía que esto lo tenían los pueblos ancestrales, ¿no? Los pueblos indígenas, como él dice, ¿no? Las ciencias indígenas. Entonces, por eso es bueno que nosotros vayamos a ver sobre nuestros orígenes, ¿no? Sobre nuestras raíces. Y ahí efectivamente nos damos cuenta que tanto en el pueblo aymara, en el pueblo quechua, yo sé que en todos los pueblos ancestrales milenarios no indígenas, está un paradigma de vida totalmente sostenible, sustentable, ecológico y tantas palabras que se quieran inventar hoy en día, ¿no? Entonces, para que puedan entender, y seguramente van a estar escuchando que en Bolivia está constituido todo esto, pero ya no se entiende que estas palabras vienen de nuestra lengua aymara, ¿no? Como se suma tamaño, sino que solo se habla de un vivir bien o de un vivir mejor en Ecuador, y esto está rondando sobre todo a Alemania, ¿no? Que vienen a hacer muchas tesis allá y demás tratando de entender este nuevo paradigma de vida que es totalmente viejo, ¿no? Entonces, tenemos que entender que no es un vivir mejor o un vivir bien o un entorno sostenible solamente para nosotros como seres humanos, sino para todos quienes habitamos en este planeta. Eso es un aspecto importante, ¿no? Y de repente, si queremos entender, aunque nunca lo vamos a poder entender en totalidad, más o menos quiere decir esto de ahí abajo, ¿no? Saber vivir y convivir bien con el pluriverso de mundos. Entonces ahí ya no hay un universo, ¿no? Hay un pluriverso de mundos en complemento y en armonía. Entonces este cuadro a mí me gusta mostrarlo mucho porque con esto trato de que me entiendan. Y ahí abajo pueden ver que nosotros, como mundo de la gente, solo somos una pequeña cosita de todo esto que existe, ¿no? Y que habitamos en nuestro ente mayor, en la Pachamama, porque efectivamente somos como microorganismos que habitamos en ella, ¿no? O la Madre Tierra, o Gaia, o cuanto otros nombres también les han dado desde distintos pueblos. Pero nosotros habitamos, convivimos, coexistimos, cosmoexistimos con los animales, el mundo animal, con las plantas, el mundo vegetal, y no solo con ellos, porque desde el occidente también nos han dicho, ¿no? Seres bióticos y abióticos. Los que les acabo de mencionar son los bióticos, ¿no? Y los abióticos son la piedra, el agua, las montañas y más. Y eso es totalmente falso, ¿no? Porque todo es energía. Las plantas tienen energía, las rocas tienen energía, la tierra tiene energía, el agua tiene energía, todo es energía, ¿no? Entonces, desde la lógica andina no hacemos esa clasificación de lo biótico y abiótico, sino que todo tiene vida. Y todos somos importantes, ¿no? Una piedra, un animal, el agua, el cerro, tiene su lugar, tiene su importancia, ¿no? Entonces, por eso también hablamos del mundo de las deidades, para que me puedan entender que en Aymara ya decimos las huacas, ¿no? Las apachetas, los cerros sagrados. Popocatépetl, que he estado escuchando, ¿no? Que ahorita está como que en movimiento, seguramente es un cerro tutelar de esta región, y deben haber muchísimos otros más. Entonces, entre todos ellos, entre todos estos micromundos, podemos decir, conformamos a ese pluriverso de mundos, ¿no? Y no somos mundos aparte, ¿no? Para decir, pues, que el mundo de la gente nosotros nomás como que nos vamos a arruinar, ¿no? Si estamos como que pensando tan egoístamente. Estamos afectando a los animales, estamos afectando a las plantas y efectivamente estamos afectando a los cerros, al agua, con todo nuestro extractivismo, ¿no? Entonces, por eso tenemos que entender, si queremos hablar de entornos sostenibles, que no solo tenemos que visualizar para nosotros como seres humanos, ¿no? Porque estaríamos solo atendiendo un pequeño mundito. ¿Y qué pasa con nosotros, ¿no? ¿Quién se preocupa por ellos? ¿Quién se preocupa por sus entornos sostenibles? ¿Quién se preocupa por su entorno sostenible de la misma tierra, ¿no? Entonces creo que para ser un poquito más racionales, que supuestamente somos eso, deberíamos pensar de una manera holística, ¿no? Por eso hablamos del pluriverso de mundos, para esa camaña o ese bienestar que nosotros estamos buscando tanto, pero que anteriormente ya lo tenían, ¿no? Siguiente, por favor.
Entonces aquí les muestro un poquito de la arquitectura cosmoconvivial, que les podré explicar un poco más de toda esta teoría, pero el tiempo no me va a dejar. Y bueno, aquí yo les muestro que hay una arquitectura cosmoconvivial. ¿Por qué digo cosmoconvivial? Porque no solo se vive y se habita en un entorno entre nosotros, ¿no? Entre nuestros animalitos, ¿no? Con el cosmos. Y Teotihuacán, y Tiwanaku, de donde yo vengo, y tantos sitios ancestrales como Egipto y demás, tienen conexiones, ¿no? Por eso son pirámides, por eso tienen una relación estrechísima con la arquitectura y la astronomía. Entonces es súper interesante porque ya no es simplemente una arquitectura materialista o, como nos decía Vitruvio, ¿no? Entre la belleza, la firmeza y demás, ¿no? Sino es una arquitectura con el cosmos, ¿no? Entonces es una cosmoarquitectura. Por eso hablamos de lo cosmoconvivial, porque antes no solo habitaban entre ellos, ¿no? Entre nosotros como personitas, sino con la astronomía, ¿no? con los animales, con las plantas, con los cerros. Por eso los sitios arqueológicos son increíblemente, no sé, yo digo, nosotros estamos jugando, ¿no? Ellos simplemente son ingenieros y arquitectos de punta. Y ahí es que yo reflexiono y digo que hay muchas cosas que tenemos que leer de donde vivimos y existimos, ¿no? Y me gusta mostrar también esta lámina siempre porque veo ahí a los horneritos que siempre hacen, ellos más bien no han sufrido la modernidad como nosotros, pero desde hace siglos y hace miles de años seguramente vienen haciendo su casita de barro, ¿no? de tierra y fibras, y lo siguen haciendo. Y lo curioso es que cuando se juntan los horneritos, es decir, se emparejan, machito y hembrita, empiezan a construir el nido. Y eso yo lo he relacionado mucho en el pueblo andino, entre los aymaras y los quechuas. La razón es la misma, ¿no? Cuando surge una nueva casita, cuando se emparejan, ¿no? Se juntaba el varón, la mujer, hacían la ritualidad del matrimonio, que nosotros decimos pinchaciña, y ya empezaba una nueva célula, una nueva familia, una nueva semilla que luego se iba reproduciendo, ¿no? Y eso lo relaciona a las plantas, ¿no? Porque las plantitas como semilla las enterramos, las cuidamos, las criamos y empiezan a brotar y empiezan a tener sus frutos, ¿no? Sus ganancias, que serían los frutos. Y para nosotros las ganancias son las guaguas, ¿no? Los bebés que nos vamos reproduciendo, al igual que la papa, al igual que el maíz. Entonces somos lo mismo, por eso digo del universo de mundos. Entonces ahí los horneritos, los pajaritos, los animalitos viven en tierra, en sus nidos de tierra. Las plantitas, bueno, se crían también en tierra. Las plantitas las sembramos, se crían en tierra. Y nosotros, de lo más lógico que somos iguales, vivíamos y nos criábamos en nuestros nidos de tierra. Y eso también lo he podido corroborar porque ritualmente a la casa, nuestros abuelos y nuestras abuelas la llamaban tapa kunturmamay. Tapa quiere decir en aymara nido, entonces ellos hablan no de casa, sino del nido de los cóndores y de los mamalis, decimos, ¿no? Porque nosotros, como estamos en altura, pues nos asemejamos mucho al cóndor, ¿no? Y aquí estamos con las águilas, ¿no? Entonces decimos, ¿no? Que cuando las águilas y los cóndores se encuentran abrazados y hermanados con el quetzal, entonces yo creo que ahí vamos a llegar a ese bienestar y esa sostenibilidad que tanto buscamos. Pero también yo me baso en una sabiduría aymara que muchos la repiten, pero yo la entiendo más como una sabiduría porque es totalmente sabia, que dice el Kipnaira Utasin Sanakañani en aymara, que significa mirando atrás, adelante, hay que caminar para vivir y convivir en equilibrio y armonía. Eso nos decían los abuelos, ¿no? Y eso es generalmente en el pueblo aymara que van a escuchar siempre el Kipnaira, que tenemos que mirar atrás y adelante, no solo adelante como ahora estamos acostumbrados, ¿no? Pues ya no me importa lo que ha pasado, porque finalmente no me tocaba vivir eso, y a partir de lo que yo puedo ver para adelante recién como que me interesa. Y ese es un error, porque finalmente por eso estamos como que rebuscando la sostenibilidad, la sustentabilidad y tantas cosas que estamos tratando como que de crear algo nuevo cuando esto ya existía. Y ahí muestro estas fotos porque a diferencia de la de arriba, que sería, digamos, lo ancestral, por lo menos una imagen de lo ancestral, a mí me place ver que muchos matrimonios o emparejamientos nuevos y jóvenes están ahí construyendo sus nidos de tierra. No se lo gratificante. Esa foto es de un amigo de acá de Oaxaca, de la encuentran siguiente, por favor. Y no solo es el construir, ¿no? Porque si hablamos del construir, como que nos volvemos muy materialistas y finalmente no entendemos que vivimos en un mundo, coexistimos en un mundo
que no solo está lo material, sino lo espiritual. Y ahí la parte de los sistemas rituales siempre han estado presentes, ¿no? En la construcción de casa y bueno, en cualquier actividad del ser humano. Por eso yo he empezado con mi quinto de coca, porque la parte ritual siempre es importante. No lo voy a explicar mucho porque si no me voy a extender, pero siguiente por favor. Es parte de la ritualidad, ¿no? Y de un complemento y de una armonía con la tierra, porque yo la tengo que alimentar y criar, y así ella me va a criar también. Entonces en la casa, como a la casa también la consideramos un nido, y es importante para nosotros entender que tiene vida, por eso también se le daban algunos adornos, ¿no? Y protecciones. Esos adornos que he visto, estos cruces muy similares a las de acá, más la similitud que la diferencia. Y estos cuernos, estas astas de toro que hasta la actualidad, por ejemplo, esos cuernitos que son ya de Perú, en Pucará, que son muy habituales para entender que es una forma de proteger las energías de la casa, ¿no? Entonces es algo simbólico también. Y ahí entendemos que entonces la casa no es cualquier cosa, sino es una casa nido y finalmente es un vientre materno, ¿no? Y por eso es que culturalmente en la parte del altiplano y lo más olvidado vamos a ver este par de arquitectura, ¿no? Una de base cuadrangular y otra de base circular. La de base circular, que ahí está, ¿no? Complemento y equidad. La de base circular representa la feminidad y la cuadrangular representa la masculinidad. Entonces esto fue lo que yo voy a encontrar en una de mis tesis de maestría y me sorprendió mucho porque como la paridad en complemento y en armonía está hasta en la arquitectura, ¿no? Está en el territorio, está en la arquitectura, está en los textiles, está en todo, ¿no? Y aquí voy a hacer uso un poquito de esto, que es ya algo muy contemporáneo, pero me sirve para explicar. Muchos de los textiles que nosotros tenemos entre como zarapes, que nosotros le decimos ponchos, aguayos, bueno, muchos nombres, tienen siempre un centro, y este lado es igual a este otro lado, ¿no? La izquierda es igual a la derecha, y no es cualquier tela cortada como ahora usamos, ¿no? Y tiene un sentido, porque esto representa la energía femenina y esto la masculina. Entonces, esta mitad es igual a esta otra, ¿no? Lo que tanto buscan con el feminismo ahora, ¿no? Pero ahí es como unas radicalidades, porque todo tiene que estar en complemento y en armonía para que realmente estemos en ese bienestar. Entonces, por eso a mí me sorprendió saber que hasta en la arquitectura estaba este complemento, esta paridad, ¿no? Y de paso saber que la de base circular representa el vientre, al útero. Y por eso es que las puertas son tan pequeñas, no porque eran pequeños, sino porque representa el canal uterino para volver otra vez a nuestra casa, que vendría a ser el útero. Por eso la casa es muy importante, ¿no? Y ahorita, siguiente, por favor, voy a un poquito correr porque me interesa explicarles más otra cosa, pero a ver, esperemos que estemos en tiempo. Y también he encontrado que la configuración cosmobiótica convivial de la casa, aparte de todo este significado simplemente en paridad que vendría a ser lo privado, tiene una relación holística, ¿no? Con ese pluriverso de mundos. Por eso es que las casas en la parte ya más rural, esto no se representa en la ciudad lastimosamente, pero en la parte rural he podido ver que tenemos un espacio privado que sería ahí donde dice Utamanca, entre la casa de base rectangular y la de circular, que solo acceden las personas de la familia. El Utamanca, que sería la casa de afuera, ¿no? Que serían los cultivos, los sembradíos y muchas cosas que podían acceder incluso a trabajo comunitario. Pero había un espacio central que era el patio, ¿no? Y que unía estos dos espacios. Entonces ahí hacemos referencia incluso a la lógica que nosotros tenemos entre las energías y la relación del mundo de arriba, que decimos en la pacha, en el mar, y las energías y todo el tiempo-espacio de la profundidad, el Mahapacha. Y esas dos se unen para estar en un espacio central, un Taipi, que vendría a ser el Acapacha, donde nosotros estamos habitando hoy, ¿no? Entonces todo tiene relación, ¿no? Y todo estaba con la cosmología, no es que construían donde podían, como ahora hacemos, ¿no? ¿Sí? Y ahí otra fotito, ¿no? Para que veamos que es como toda una tipología que se va repitiendo, ¿no? Que se va entre la profundidad o lo de adentro y lo de afuera o lo externo, ¿no? ¿Sí? Hay otra tipología, hemos hecho como reconstrucciones, ¿no? De 15 viviendas para entender que esto efectivamente era como un patrón, digamos, ¿no? Pero era la lógica de vida. Siguiente, por favor. Y ahí también tenemos que entender que los materiales que utilizaban pues eran totalmente ecológicos, ¿no? Y para la sostenibilidad necesariamente tenemos que hablar de lo ecológico, materiales naturales del lugar que no demandan mucha energía, porque la crisis energética, la crisis climática, si hablamos sería otro tema, pero ahí ayuda la mano de obra del lugar, la autoconstrucción, pero no solo la autoconstrucción porque no tienen dinero,
poniendo un adobe, no solo estoy poniendo un adobe, sino estoy poniendo mi energía, ¿no? Estoy poniendo una parte de mi cuerpo, ¿sí? Entonces, por eso es importante entender que esta autoconstrucción, que se decía como trabajos comunitarios, no solo entregábamos algo material, sino entregábamos algo espiritual, ¿no? Y a veces también eso se ve en la casa, y hoy en día descuidamos tanto eso y no sabemos cómo se habrá construido nuestra casa, ¿no? Los albañiles que han hecho con qué energía la habrán hecho de buena energía, de mala. Y ya esto también como que se traslada a lo esotérico para algunos, pero es importante, ¿no? Entender que lo energético es muy importante porque finalmente somos energía. Bueno, colores armónicos con el contexto, y lo que ahora nos debería importar más es que no producían escombros. Y ahí he podido identificar algunas técnicas que son de la región, que seguramente estas técnicas las vamos a ver a nivel mundial, pero lo que me parece particular es incluso ahí en la foto de abajo un detalle tan lindo que hacían en sus casas, ¿no? Estaban en una tipo pendiente, ahí el cimiento de piedra, le han hecho como un recubrimiento de una piedra laja, una piedra planita, ese detallito, para luego construir con la chamba, ¿no? Y esta es una construcción en seco. Ahora hablamos mucho de la construcción en seco. Los uchipayas hace miles de años ya hacían construcción en seco, o sea, no es nada nuevo lo que hacemos, ya existía. Y es bueno, la diversidad de técnicas, que ahora no es un simposio de técnicas, y que no vamos a hablar de eso, pero vean la variedad de sabidurías que estaban en la región. Y bueno, ahí las bondades de la tierra, ¿no? En cuanto a la inercia térmica, y en esta particularmente, vean que hay como un cuadradito ahí arriba, que nosotros le decimos tojo, que vendría a ser como una ventanita de 20 por 20 centímetros, y esa incluso tenía doble función, ¿no? Porque a la vez era como chimenea, pero a la vez era como una ventanita que captaba las energías del sol a primeras horas de la mañana. Entonces, en la arquitectura vernácula, que a mí me gusta más decir la arquitectura ancestral, todo tenía una razón, todo tenía un porqué, todo tenía una utilidad, ¿sí? Y ahí vemos algunos detalles, ¿no? Que como también reflexionamos, a veces ni siquiera miramos, no observamos, solo vemos y no se nos queda y no aprendemos de todo lo que observamos. Entonces es bien interesante ver que las cubiertas, como en la región andina del altiplano no teníamos árboles, no teníamos madera, pues hacían ramas que luego las envolvían, las amarraban con cuerdas, y esa ha sido su tecnología, ¿no? Tecnología de punta y muy bien pensada. No teníamos vigas cadenas que teníamos que hacerlas en hormigón, no teníamos que hacerlas en madera, entonces han hecho un adobe, en vez de ponerlo de repente a soga, lo ponían a tizón, y de esa manera han ido generando sus vigas cadenas. Entonces son tecnologías que no apreciamos, y de repente podría ser soluciones hasta hoy en día, ¿no? Para que podamos entender. Y otra que a mí me encanta mucho, que estamos poniendo en práctica, es la tajta o la pira, que le dicen al lado de Chile, que es esta lámina de barro. Aquí en la segunda fila hay un señor que está llevando, ¿no? Como una calamina, como una plancha de zinc, pero es de barro, ¿no? Entonces hay distintas formas de hacerlas, algunas las acomodan en fresco, como este dibujo de abajo del centro, o en este caso que está un poquito más seco, ¿no? Pero esto era para hacer el cielo falso. Entonces esta tecnología, si podemos estudiarla y apropiarla hoy en día, yo creo que podemos llegar a unas buenas soluciones también. Siguiente, por favor. Y bueno, esta es una práctica de nuestro que estamos haciendo allá en Chocalla, ya tratando de recordar estas sabidurías, ¿no? De la tajta, de estas láminas, y pues creo que en esta primera prueba nos fue bien. Siguiente. Y ahora lo que me interesa hablarles es de las chulpas, ¿no? ¿Han escuchado hablar de las chulpas? ¿No? Bueno, a mí me interesa mucho hablar de ellas porque para mí es una arquitectura silenciada. Es una arquitectura que no se la conoce a nivel mundial, pero más que conocer como arquitectura, a mí lo que me encanta es esa armonía entre la técnica constructiva y la cosmología. Entonces, vamos a entender esto porque finalmente en este bloque vamos a hablar más de arquitectura ancestral, ¿no? Entonces, yo he elegido sobre todo esto para compartir con ustedes, porque creo que es muy importante y vamos a entender qué similitudes hay. Porque ayer yo preguntaba cuál es el significado de los panes de muerto, y nadie me ha dado razón. A ver si ahora me la dan, me explican qué significa o desde cuándo se hace esta práctica. Yo más o menos les voy a contar y tal vez tenemos, a ver, ustedes me confirman. Entonces las chulpas son espacios que albergan a la muerte, como dice ahí arriba,
Y particularmente lo que nos llama la atención es que de la época de las chulpas no hay una arquitectura doméstica. Como ven ahí, son espacios dedicados a la muerte. Y siempre yo les pregunto a los estudiantes cuando estamos haciendo esta práctica, ¿quién ha pensado dónde van a perecer o dónde van a vivir nuestros cuerpos cuando hayamos muerto? ¿Ustedes han pensado? Yo no, pero ahora ya lo estoy pensando. Entonces, es porque, y ahí me pongo a pensar, ¿no? ¿Cómo ellos han pensado hasta en eso? ¿No? Finalmente lo habrán hecho después de que ellos hayan muerto, no sé. Y este es el espacio de Cuyi Cuyi, y siempre yo quedo sorprendida al ver, ¿no? esta tama chulpa, con este grupo de chulpas. Y para que entiendan también a la chulpa, nosotros hacemos referencia a esa momia, para que me puedan entender, que está en posición fetal y que la poníamos en un saco hecho de fibras, ¿no? Que está en el Museo de Tiwanaku, ese particularmente es del Museo de Tiwanaku. Entonces ahí un poquito entendiendo, tratando de tejer el conocimiento, la sabiduría de los pueblos, he ido tratando de entender y ahora les voy a explicar eso, ¿no? Pero también las chulpas, como está ahí, se le entiende como un entierro o canasto funerario donde se colocaban los muertos, ¿no? Siempre como que relacionado a la muerte. Y aquí les muestro un poquito para que se hagan una idea y en algún momento vengan a visitar, y encantada de recibirlos y llevarlos a este tour, al tour de la tierra, tour de las chulpas. Entonces esto, yo pienso que por la erosión que presentan, son mucho más antiguos, son las chulpas como que más viejitas que existen en la región, ¿no? Van a ver otras que les voy a mostrar, que son las de Cuyi Cuyi, que se encuentran de la ciudad de La Paz como que a 3 horas. ¿No? Siguiente, por favor. Estas otras son de Condoramaya Guayani, fíjense la diferencia, las otras eran amarillas, estas son rojas, negras, amarillas, ¿no? Y hay muchos colores que se han trabajado, y si ustedes ven el entorno, es generalmente amarillo. Entonces ahí nos preguntamos, ¿cuánto tiempo, cuánto trabajo les ha costado trasladar esa tierra roja, esa tierra negra, y de dónde la han traído? Ahora tenemos volquetas y demás, antes solo tenían animales de carne, ¿no? Pues cuánto trabajo, cuánto esfuerzo, y solo para la muerte diríamos ahora, ¿no? ¿Quién piensa en eso? Siguiente, por favor. Estas otras que siempre me dan pena verlas porque les han hecho una conservación, supuestamente una restauración, hace más de 20 años, y que más que algo bueno le han hecho algo malo, pero le han puesto techo, le han puesto malla de gallinero, que aquí creo que se ve mejor, pero ahora las están dañando, ¿no? ¿Por qué? Porque no se conoce la técnica, no se conoce ese sistema constructivo, ese sistema tradicional. Y otra que los pobladores, como no les importa ni al Estado ni a la sociedad, y peor a la academia, entonces ya están como que tratando de tumbarlas porque les perjudican para sus cultivos, ¿no? Y no entienden ese valor cultural tan importante que quieren borrar. Siguiente, por favor. Estas otras, que estas sí son fascinantes, y por favor acuérdenselas muy bien. Estas son las chulpas del río Lauca, y estas, yo cuando las he visto he quedado impresionada, ¿no? Porque a diferencia de las otras que solo trabajan un color, estas trabajan multicolores, ¿no? Y podemos decir que es fácil, ahora podemos pintar y hacemos maravillosos murales como hoy en día hacen en las ciudades, y no, estas están tejidas, ¿no? Y van a ver, siempre con la ropa. Fíjense, ahí está mi mano y vean ese tejido profundo, ¿no? En la tercera foto. Es un tejido que han hecho con tierra, ¿no? Y por eso a mí me encantan estas chulpas, porque digo, o sea, el tejido no solo está para el uso y para cargar a nuestros bebés, a las guaguas, que de repente he visto alguna foto, ¿no? Que siempre los cargamos en los aguayos, y hasta eso tiene una explicación, porque los cargamos atrás y algunos extranjeros dicen, ¿por qué? Si ni siquiera ves a la guagua, ¿no? Y qué cosa estar haciendo de atrás, que también se relaciona a la cosmología, ¿no? Naira, porque lo importante para nosotros del futuro, que nuestra guagua está ahí atrás, ¿no? Por eso está como que recibiendo la energía del pasado, porque nos importa para el futuro y está bien resguardado ahí. Entonces, todo tiene un significado, ¿no? Y estas yo creo que son algo así, ¿no? Porque vamos a ver, y ahorita les voy a explicar y luego me van a entender por qué yo digo que estas están mucho más tejidas que las otras. Siguiente, por favor. Porque finalmente les decía hace rato, ¿no? Las casas, las hutas que decimos en Aymara, albergan a la vida en esta parte material, ¿no? Que nos podemos ver como ahora. Porque venimos en ese vientre materno, todos hemos venido en el vientre materno, alguien ha venido por in vitro, pero no, todavía. Entonces todos hemos venido en el vientre materno de nuestras mamás, ¿no? En posición fetal a esta vida material. Y en la parte andina, que yo sé que esto también existe acá, habitaban en esa casa circular que les decía hace rato representa al vientre materno, ¿no? Y por eso las puertas son pequeñitas, porque también representa el canal uterino para entrar nuevamente al útero, a nuestra
ya no son las casas lastimosamente allá, que era la casa pues de por vida, ¿no? Por eso era muy importante la parte ritual, la parte constructiva y tantas otras cosas. Y para nosotros los aymaras, la vida no termina con la muerte continúa, no es todo un ciclo que vamos a seguir y vamos a seguir, porque finalmente, por eso, los aymaras han pensado en hacer las chuipas, ¿no? Porque teníamos que tener otra forma de irnos a otro lugar, que les decía hace rato, ¿no? La Pacha, el Mancapacha, el Acapacha, lo material, y que nos íbamos como a una cuarta dimensión, que sería el Viñaypacha, el tiempo eterno, ¿no? O el tiempo, digamos, que no es material, el tiempo invisible, intangible, como quieran entenderlo. Entonces han pensado también los aymaras, digo yo, y finalmente ahí en la foto de abajo del centro ven que, y esta foto es muy buena porque está así una de las chuipas, a mí me beneficia pero también me lastima verla, pero me sirve para mostrar que ahí hay una bóveda, ¿no? Y esa bóveda representa otra vez al útero, ¿no? Entonces por eso decimos que para nosotros la muerte no termina con la vida, sino continúa. Entonces los aymaras justamente se iban así en posición fetal, hace rato les mostraba otra momia, ¿no? Otra chuipa, que estaba en un saco, el mismo saco en el cual venimos, solo que ahora está hecho de fibras. Nos íbamos en posición fetal, se ponía en la bóveda de la chuipa y nos íbamos al Viñaypacha, es decir, otra vez íbamos renaciendo, pero ya no a esta vida material, sino a la vida espiritual, al tiempo eterno. Entonces imagínense pensar todo eso para la arquitectura, la ingeniería, la antropología y tantas otras ciencias de hoy en día, nos vemos cortos de entender esto, ¿no? Esto precisamente. Y lo que me parece todavía más impresionante, por eso les decía, recuerden las chupas de Macaya, porque yo pienso, es una de mis teorías, que de la misma manera que en la vida material nosotros cargamos a las guaguas en nuestro aguayo, en nuestro textil, la Pachamama, la tierra, les cargaba de por vida a los aymaras, ¿no? Por eso es que ese sistema es tejido. Me imagino, es una teoría. Ojalá que no esté por mal camino. Siguiente, por favor. Entonces, también contarles que las chuipas, hasta la época de la colonia, se sacaban para que el 1, 2, 3 de noviembre podamos compartir con ellas, ¿no? El Día de los Difuntos, que lo tenemos muy en común con México, y lo curioso es que solo es México y Bolivia, eso me parece curioso. Pero nosotros los sacábamos así como estos, que lo han hecho una comunidad ahí de allá, de La Paz, que lo sacan así el 1, el 2 de noviembre, para compartir nuevamente con ellos, porque esta práctica se ha prohibido a partir de la colonia. Entonces nuestros abuelos y nuestras abuelas han tenido la maravillosa estrategia de que si bien nos han prohibido así compartir con ellos, han hecho las tantahuaguas, los panes de muerto para ustedes, para que estos panes representen el cuerpo o la chuipa de nuestros abuelos y de nuestras abuelas, ¿no? Ha sido una estrategia para mí maravillosa, para que no perdamos esa práctica, y si bien hoy día ustedes le preguntan a cualquier boliviano, no les van a poder decir esto, pero esa es la historia, esa es la lógica. Ahora algunos me dicen, pero el pan y el trigo ha venido de España. Sí, efectivamente, pero todo esto antes se hacía con la quinoa, nuestro cereal andino, ¿no? Milenario. Y que bueno, como también nos han traído el trigo, nos han traído el pan, entonces bueno, nos adaptamos, pero no perdemos la práctica cultural, ¿no? Entonces eso representa las tantahuaguas para nosotros, y por eso van a ver caritas, porque algunas caritas son las mujeres, es decir, si mi abuela ha fallecido, por ejemplo, esas dos serían dos abuelas que han fallecido, ¿no? Y si son mascaritas de varones, son abuelos los que han fallecido, a veces hay mascaritas de niños, como pueden ver ahí abajo, entonces son niños los que han fallecido, ¿no? Y se tiene un caballo, se tiene una escalera, ya es un poquito muy parecido a lo de ustedes, más bien que no les tengo que explicar mucho en profundidad, pero bueno, esa es la lógica, ¿no? del pan de muerto para ustedes, que para nosotros se llaman tancahuaguas. Y esto es una práctica milenaria, y una crónica de Guamán Poma de Ayala, que ya en la época de la colonia iba viendo, ¿no? Que siempre compartíamos con las chuipas, ahí ese dibujo que ven ahí. Siguiente, por favor. Y esto que estamos tratando de recuperar, ¿no? Entonces ahí las hojas de coca siempre están importantes, estos altares, no sé cómo ustedes dicen, mesas o altares, y vean que ahí están las chuipas, ¿no? Entonces hay un año, el año Pachajayo, que trata de justamente explicar todo esto, ¿no? Entonces ahí ven que están las chuipas con sus trajes, ahí todo
de nuestros abuelos, allá también. Entonces, de esa manera vamos recordando a nuestros ancestros, ¿no? A nuestros ancestros. Siguiente, por favor. Y aparte de eso, porque solo les he hablado de la cosmología, la técnica constructiva es algo loco también, ¿no? Porque se hace de fibras de nopal, el agua de nopal, y de barro, ¿no? De tierra. Han hecho primeras aproximaciones. Irene de la Veris, una conservadora griega, ha hecho unas primeras pruebas, porque ella ha conservado 2 sitios, 2 chulpas de tierra. Siguiente, por favor. Y ese era un primer intento, ¿no? Entonces se embarraba, se ponía barro y paja, se sacaban como unos bloques que ya se denominan chulpaguaguas, porque las guaguas son esos bebés que tenemos que cargar y pues son para hacer las chulpas, ¿no? Y se hace un tejido no tejido, ven que se quedan como unas lenguas y otras se ponen en posición horizontal y luego estas otras se doblan, como ya en la fotografía quinta de abajo, para luego hacer un tejido. Entonces las chulpas, efectivamente, la técnica constructiva es un tejido no tejido, es un tejido, y más aún si hablamos de las de Macaria, ¿no? Y lo curioso, y lo que alguna vez un amigo argentino me decía, oye, fíjate cómo se está erosionando la tierra con esta técnica, la última foto, y se parece mucho a cómo nuestros huesos también se erosionan, ¿no? Entonces, por eso somos uno mismo, somos lo mismo. ¿Verdad? Listo. Entonces ahí para que vean, ¿no? La técnica siguiente, por favor, la bóveda. Y aquí para que me entiendan el nombre de Chulpahuahua, ¿no? Ahí está justo mi último hijito, es Inti, que de esa manera la envolvíamos a las guaguas, ¿no? Con unas pajas, y por eso es denominativo de Chulpahuahua, ¿no? Porque parecen guaguas que estamos nosotros agarrando, y hay una foto bien, una práctica que estamos haciendo con los estudiantes por una de las chulpas que estamos tratando de volver a analizar, ¿no? Que fíjense, es como si estuviera cargando una guagua, por eso el nombre de Chulpahuahua. Siguiente, por favor. Y hay una práctica que después de 500 años, después de esa prohibición que hizo la colonia, estamos tratando de hacer con los estudiantes de la Facultad de Arquitectura. El año pasado hicieron la maqueta, tratando de entender cómo es este sistema tan complejo del tejido no tejido, ¿no? Pero que los resultados del año pasado han sido maravillosos. Siguiente, por favor. Y no conformes con ello, este año ya lo estamos haciendo a escala 1 a 1, un pedacito para que sea más chulo, para que no somos tan capos como los animales. Y esa es más o menos la lógica, ¿no? Este es un primer aproximamiento, pero se está haciendo después de 500 años y creo que eso es el valor que tienen los estudiantes, bueno, y que de alguna manera lo están siguiendo en la locura, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Y esto está inspirado también, y espero que tenga un aterrizamiento igual que esto es Joya de Serena en El Salvador, siguiente, que lo ha estudiado un amigo de la tierra, que es Wilfredo Carazas, que ya ha estudiado, siguiente, por favor, y lo ha ido implementando en la vivienda social que lo está trabajando la arquitecta Isadora, siguiente, y para hacer una vivienda social. Entonces yo creo que quisiera llegar a esto, a esta arquitectura tan bella, recuperando, más que recuperar, redignificando esta sabiduría ancestral, para que hoy en día muchas familias puedan acceder a esas viviendas, ¿no? Siguiente, por favor. Eso es todo, Javier. Doctora en Arquitectura de Portugal, maestra en Diseño Arquitectónico de Economía, Formación Analítica y Arquitectura, Formación Analítica, contando con diversos cursos de actualización. Diversos cursos de actualización profesional docente en México y en el extranjero. Se desempeña como profesora del área de proyectos desde 1992 en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Profesora de seminario de titulación de 2001 a la fecha en el taller Como Barman y de seminario de apoyo a la investigación en la Facultad de Arquitectura. Realiza la coordinación y impartición del diplomado en procedimientos y sistemas constructivos tradicionales, Centro de las Artes de San Agustín, Oaxaca. Imparte diversos talleres, cursos cortos y pláticas sobre temas de construcción con tierra cruda y recuperación de saberes constructivos tradicionales. La doctora Vizcarra también es responsable del programa de servicio social y práctica profesional supervisada, así como también es asesora de tesis y maestría y doctorado en la UNAM. Desde 1998 forma parte del cuerpo de investigadores en el Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de la Facultad. Ha colaborado en diversos grupos de investigación. Actualmente encabeza el proyecto de rescate e incorporación de sistemas y procedimientos constructivos tradicionales como alternativa para una arquitectura sustentable. Bueno, pues buenos días. Muchas
Muchas gracias a la doctora Lira y al Laboratorio de Entornos Sostenibles por la invitación para participar en este encuentro. Y pues también muy agradecida con la charla que nos acaba de dar la doctora Pacha Lampara, que bueno, para nosotros en el laboratorio pues ha resultado bastante inspirador por los temas que hemos estado desarrollando en los últimos años. Entonces, bueno, la charla de hoy es pues simplemente presentarles el trabajo que hemos estado desarrollando en el laboratorio durante ya pues 9 años, ya vamos ya casi para 10. El próximo año tenemos nuestro aniversario de 10 años. Entonces, pues es simplemente platicarles de dónde sale la inquietud y pues qué es lo que estamos haciendo. Bueno, pues de dónde sale la inquietud de generar este proyecto de investigación. Pues justamente de la crisis que hemos venido charlando durante estos días de la crisis climática, pues el impacto de las ciudades en el planeta, que bueno, como todos ustedes ya saben, la industria de la construcción es una de las que más contamina. Entonces, pues con un grupo de profesores empezamos a reflexionar sobre estos temas y tratamos de ver qué alternativas teníamos para poder aportar algo desde el campo de la arquitectura y pues estos son los cuestionamientos, ¿no? Y sobre todo pues estábamos cuestionándonos la relación que tenemos con la naturaleza, ¿no? La relación que tiene la modernidad con la naturaleza. Entonces, bueno, de ahí, a través de todos estos cuestionamientos y las ideas que aquí se pueden leer, la siguiente, por favor, pues empezamos a voltear la mirada hacia la arquitectura tradicional, a la arquitectura vernácula y a la arquitectura ancestral, como nos ilustró ya la doctora Pacha Lampara. Y empezamos a darnos cuenta que ahí hay muchísimo conocimiento que nos puede ayudar pues, a entender y a comprender esta crisis en la que estamos inmersos, y además, si profundizamos lo suficiente, pues tener algunas soluciones y algunos vistos de solución para aportar algunos conocimientos del aprendizaje que han tenido todas estas culturas a lo largo de pues milenios, me atrevería a decir, en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, bueno, nos propusimos entonces estudiar los sistemas constructivos tradicionales de México, en principio, como una alternativa para contribuir en la construcción de conocimiento en nuestro campo de la arquitectura y en la sustentabilidad, ¿no? Así, bueno, nos propusimos documentar, analizar y experimentar con estas tradiciones constructivas para generar propuestas sustentables en términos económicos, constructivos, sociales, culturales y ambientales desde una perspectiva holística. Entonces, bueno, este fue un primer acercamiento. Después, ya con el tiempo nos hemos dado cuenta pues, que hay un conocimiento verdaderamente importante y profundo que pues, nos ha llevado a por otros caminos, ¿no? Ahorita les platicaré. La siguiente, bueno, nuestros instrumentos y métodos de trabajo son los siguientes. Nos propusimos primero pues documentar el trabajo de campo, acercarnos a esta arquitectura porque pues como todos ustedes saben está en peligro de extinción. Todas estas tradiciones se transmiten o se venían transmitiendo de generación en generación y esto a raíz de la modernidad pues ha venido rompiéndose, ¿no? Entonces pues nos interesa muchísimo en primer lugar documentar lo más que podamos para que pues este conocimiento pues continúe, ¿no? Ante la pérdida de los escenarios de aprendizaje en los que se transmitían. Bueno, esto a través pues, de trabajo de campo, mediante entrevistas y levantamientos fotográficos, formatos de registro, etc. Después, con toda la información recabada en campo, nos propusimos reproducir todos estos sistemas en el laboratorio. Al principio queríamos hacerlo a través de modelos escala 1 a 1, lo cual pues resultaba imposible.
Entonces decidimos elaborar modelos constructivos a escala, pero no con el simple hecho de reproducir una maqueta bonita, ¿no? Sino que este procedimiento nos ayudara a comprender todo el proceso constructivo, ¿no? Entonces nos dimos a la tarea de tratarlo de reproducir con los materiales originales, las maderas, las tierras, las pajas, las fibras, etcétera, que recopilamos en campo, ¿no? Recogemos en campo. Y bueno, también a través de la edición de videos, de la gente, entrevistando a la gente que todavía tiene este conocimiento en sus manos, en su cultura, en su ser, y pues analizar con esta información todos los sistemas, ¿no? Después entramos en una fase de experimentación a través de pruebas de laboratorio, un poco para pues validar entre comillas desde la academia lo que estas culturas pues saben desde siempre, ¿no? Desde milenios, y que han venido ellos mismos pues puliendo y probando y mejorando a través de todo este tiempo, ¿no? Y bueno, también tenemos tesistas de los 3 niveles: maestría, licenciatura, maestría y doctorado. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí hay algunas fotografías de lo que hemos documentado. Tenemos pues básicamente 2 grupos de técnicas. Por un lado están las técnicas de tierra y por otro lado las de fibras naturales y madera. Entonces, bueno, aquí pues les presentamos una serie de fotografías en este caso de Puebla, de lo que hemos encontrado en Puebla: tapiales, adobe, tierra pisonada, una técnica muy particular, que es un tapial que se hace con tierra poma, tierra y cal, residuos de cal en Puebla. Y bueno, las casas construidas con pencas de maguey en Hidalgo, en Cuetzalan, Puebla, los temazcales hechos de fibras naturales, etc. La siguiente, por favor. Aquí en el sur-sureste del país pues hemos encontrado diversas técnicas en Oaxaca, ¿no? Oaxaca es el estado en el que más hemos trabajado. Y bueno, hay muchísimas tierras de trabajo con tierra, no solamente el adobe, que era lo que nosotros pensábamos que pues era lo general, pero no, existen muchas técnicas más: el trabajo de la piedra, el trabajo de la tierra negada, que es una especie de cob, etcétera, ¿no? En Maya, perdón, en Michoacán, la casa maya, que pues todos es de lo más conocido de nuestra arquitectura vernácula en México, ¿no? La siguiente. Y bueno, en la costa Pacífico, que es ahora donde estamos trabajando más, pues una cultura bastante peculiar, que es la cultura Icots, en el istmo de Tehuantepec, en donde encontramos toda una variedad de casas de madera hechas nada más de madera y palma, ¿no? La siguiente. En el occidente, bueno, está esta estructura, que es la estructura más grande que hemos encontrado, más o menos con estas técnicas. Es una estructura de madera, una plaza de toros que se construye cada año, se arma y se desarma entre toda la comunidad, ¿no? Entonces, no solamente nos interesa, este es uno de estos ejemplos, estudiar el sistema constructivo en sí, sino todos los procesos sociales involucrados para que esta arquitectura pueda llevarse a cabo, ¿no? En este caso, pues toda la comunidad se ve involucrada en la construcción de esta plaza de toros, que se construye año con año para festejar a un santo, al santo protector del pueblo. Y estas piezas son guardadas por cada familia, ¿no? Hay 60 gajos que corresponden, 60 tablados, les llaman ellos, 60 partes que conforman el círculo completo, y cada familia está a cargo de resguardar pues los elementos que se usan para construir esta plaza. Entonces pues toda la comunidad tiene que ponerse de acuerdo año con año y guardar estas piezas durante el año, etc. Entonces es un ejemplo de la arquitectura comunitaria, ¿no? Cómo
cómo se hace también esta arquitectura. La siguiente. Bueno, aquí otra serie de ejemplos, más adobe. La siguiente. El tapial de tierra. La siguiente. Casas de piedra. La siguiente. Este es el tapial que les comentaba en Puebla. La siguiente. La casa maya. La siguiente. La tierra negada en Oaxaca. Las casas Juárez o Ecots en la costa del istmo de Tehuantepec. El temazcal en Cuetzalan, y bueno, son ejemplos de lo que hemos logrado documentar en estos 10 años de trabajo. La siguiente. La petatera. La casa Ñañul, que es una casa hecha de pencas de maguey. Ya no podemos encontrar esta técnica. Esta casita fue reconstruida para una feria de artesanías, pero ya no hay casas construidas así en la región por la gente originaria. La siguiente. Y bueno, ahorita nos encontramos desarrollando un proyecto que es muy importante porque implica con todo lo que nos platicó la doctora Yampara, que se titula Filosofía de los pueblos originarios para habitar el territorio, paisaje cultural, saberes vernaculares y bioculturales. Entonces, pues estamos tratando de profundizar todavía más, ir más allá de las técnicas constructivas para saber qué fue lo que les dio origen, cuál es el sentido que tienen en el mundo, etcétera. Pues mucho de lo que todo lo que nos platicó la doctora con tanta claridad, pues nosotros estamos tratando de llevarlo a cabo con un grupo de investigadores de todo el país, ¿no? Entonces, bueno, ese es el proyecto en el que estamos trabajando ahorita. Les decía que también, bueno, hemos hecho pruebas de laboratorio para verificar los supuestos o no de lo que la gente o la academia se cree en torno a estas técnicas, ¿no? Para pues saber cuánto resisten, por qué resisten. Tienen una lógica completamente distinta a los sistemas industrializados que se nos enseñan aquí en las universidades, y pues nos dimos a la tarea pues de entender esto a profundidad, ¿no? La siguiente. También hemos hecho pruebas junto con el Laboratorio de Entornos Sostenibles, con la doctora Lira y el ingeniero Rodolfo, pues para comparar cómo funcionan estos sistemas constructivos tradicionales con los más socorridos de materiales industrializados, ¿no? Entonces, con esto pues podemos demostrar cuáles son sus virtudes térmicas, ópticas, de temperatura, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso nos da argumentos para decir por qué debemos preservar estas técnicas, cómo debemos hacerlo y qué lecciones podemos aprender de ellos, ¿no? Bueno, también hemos dado varios talleres aquí en la facultad. Este fue un taller, un intercambio que tuvimos con la Universidad de Puerto Rico. Trabajamos en el bosque de Totolapan, San Nicolás Totolapan. La siguiente, por favor. Hemos hecho talleres de tapiales aquí, todo, bueno, en una escala pequeñita. Tenemos los moldes de las maquetas, pero siempre tratando de reproducir la técnica como es, ¿no? Siguiendo los principios con la tierra, los ingredientes, etcétera, ¿no? También hicimos un taller de adobes con la arquitecta Gabriela Carrillo. La siguiente. Este fue un taller súper interesante dentro de un curso híbrido para profesionales de albañilería, en el que, bueno, se nos pidió dar una serie de charlas y hicimos una práctica con albañiles para que puedan empezar a familiarizarse, a entender estas técnicas y pues ver visos de esperanza de que puedan irse incorporando de alguna manera o recuperando y actualizando, ¿no? La siguiente. Y bueno, también como parte de para nosotros es muy muy importante la difusión
construcción y la transmisión de todos estos conocimientos que se hacen en el laboratorio, ¿no? Hemos ya dado 3 diplomados en Oaxaca, en el Centro de las Artes de San Agustín, junto con otros colegas como el doctor Luis Fernando Guerrero Vaca, Eric Gómez, que se dedica a la madera, trabajo con madera, la arquitecta Alejandra Caballero, que es una de las pioneras aquí en México sobre la bioconstrucción, Marco Sánchez, que es un arquitecto oaxaqueño también muy involucrado en la recuperación de todas estas técnicas y puesta en valor y pues la construcción contemporánea con ellas, ¿no? Entonces, bueno, ha habido ya 3 ediciones. El objetivo de estos diplomados es contribuir con la comunidad del lugar donde los se hacen, en San Agustín Etla. Y pues la idea es que quede la construcción para que la gente, la construcción que hacemos junto con los alumnos durante este tiempo, normalmente tiene una duración de un mes, es un curso intensivo, la siguiente. Y la idea pues es que además de que se practique, pues quede una construcción, una evidencia para la comunidad y que la propia comunidad pueda ver que estas técnicas pues es factible utilizarlas, recuperarlas y que vean sus bondades, ¿no? La siguiente. Bueno, en este primero no, estas estructuras quedaron ahí y se tuvieron que deshacer, pero en los últimos 2 hemos tenido ya dos experiencias pues, mucho más enriquecedoras. La siguiente. Bueno, estas son parte de las maquetas, ¿no? También en el diplomado procuramos reproducir nuestras técnicas, nuestra metodología y salimos a hacer trabajo de campo con los alumnos. En la primera fase construimos algo con nuestras técnicas, después hacemos trabajo de campo y ellos tienen que regresar a reproducir lo que encontraron en campo con la técnica que ya les dije, ¿no? Maquetas escala más o menos 1 a 10, depende del tamaño, y tienen que reproducir exactamente las construcciones que ellos mismos documentaron, ¿no? La siguiente, esta es una casa de bajareque, esta es de vivienda, de adobe. La siguiente, de piedra, varias técnicas, ¿no? La siguiente, en el segundo diplomado, la siguiente por favor, ya construimos una pequeña estación de autobuses y de taxis de espera mediante una estructura de madera, con una banquita de tapial, y así pues se experimentan varias de las técnicas que hemos documentado, ¿no? Estas son las maquetas de ese segundo diplomado, una casa muy interesante que se encontró, más adobe, y justo, bueno, si quieres síguelas pasando, yo voy hablando, porque son un montón. Aquí, pues en Oaxaca, a pesar de que hemos encontrado mucho adobe, cada técnica, cada lugar tiene sus propias particularidades y como bien afirma la doctora Pacha, no hay desperdicio, ¿no? No hay, toda forma tiene una razón, tiene un significado y no solamente utilitario, sino también pues de conexión con la naturaleza y con el entorno, ¿no? En este último diplomado que pudimos hacer el año pasado, hicimos la construcción de un baño seco que tiene un montón de técnicas involucradas en él. Pudimos construir con bajareque, con tapia, etcétera. Y pues también tratamos de incorporar ecotecnias, ¿no? Este es un baño seco que no utiliza agua y que aporte también a las cuestiones de sustentabilidad. Y estas son las exposiciones, producto del trabajo de los diplomados. La siguiente. También tenemos una exposición de todo lo que hemos documentado que se mostró aquí en la facultad y ha recorrido varias otras sedes con toda la información encontrada en campo. Fue a La Salle, aquí está un ejemplo de la información que tenemos. La siguiente, y bueno, aquí algunas de nuestras publicaciones. Tenemos ya 2 libros. Si quieres regresar un poquito.
2 libros publicados. Uno, el primero sí está en físico, el segundo es de libre descarga. El primero habla sobre técnicas de construcción con madera y fibras naturales, y el segundo sobre las tradiciones constructivas de barro y piedra. Hemos generado también publicaciones de los diplomados que hemos hecho, del trabajo de campo que se ha hecho en Oaxaca, etc. La siguiente. Y bueno, las actividades que estamos ahorita desarrollando, pues continuamos con toda esta documentación ahora a través de los diplomados. Seguimos haciendo trabajos de laboratorio con los distintos laboratorios de aquí de la facultad, principalmente con el LES, evaluando los supuestos anterior, de experimentación de estas técnicas o estas recuperaciones en función de sus propios contextos culturales, retribución del conocimiento que hemos recibido de las comunidades a las comunidades, regresarles un poco de lo que ellos nos han enseñado a través de ligeras mejoras, que no me atrevo a decir que son mejoras, pero como una reflexión conjunta y ver cómo se pueden seguir implementando estas técnicas, ¿no? Y bueno, el proyecto de Ciencia de Frontera, que es el que ya les mencioné, que es lo más importante que estamos haciendo ahorita. Y bueno, la colaboración con otras entidades y asociaciones como la Universidad Autónoma de Yucatán, la Metropolitana, la Asociación Cooperación Comunitaria. Hemos colaborado también con Nicaragua, etcétera, con cursos virtuales y diversas asesorías, ¿no? Entonces es pues un resumen de lo que hemos venido haciendo durante estos años. Si quieres ver la última. Y bueno, pues este trabajo pues es posible hacerlo más que con la colaboración fundamentalmente de pues todos los alumnos que han pasado por nuestras aulas, ¿no? Son ya cerca de 50 o más alumnos de práctica profesional, de servicio social, de tesis, que han pasado por nuestras aulas, y pues gracias a ellos, al trabajo en equipo, pues se ha podido lograr todo lo que hemos mostrado aquí, ¿no? Y pues eso es todo lo que tenía que compartirles. A continuación va a presentar la doctora Adriana Lira. La doctora Adriana Lira Oliver es egresada de la licenciatura en Arquitectura por la UNAM, con maestría y doctorado en diseño por la Graduate School of Design de la Universidad de Harvard. Sus investigaciones giran en torno a la iluminación interior basada en el sistema circadiano humano, analiza la interacción entre las características espectrales y la intensidad de la luz. Tomó cursos de física en Harvard, donde conoció a Roy J. Glover, premio Nobel de Física de 2005. Llevó a cabo una estancia postdoctoral en la Clínica del Sueño de Harvard. Invitada por el connotado neurólogo Charles Czeisler, una segunda estancia postdoctoral en termodinámica de edificios en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Trabajó para la consultoría internacional en edificios sostenibles del despacho Abigail Dent de Nueva York. Fundó la consultoría en arquitectura sostenible, diseños sustentables integrales 3E, de la cual es directora en México. Es profesora de tiempo completo de la Facultad de Arquitectura UNAM. Ha publicado varios artículos sobre sistemas pasivos de climatización de interiores en revistas especializadas de circulación nacional e internacional. Participó en el Congreso Internacional Passive Low Energy Architecture en Edimburgo, Escocia. Y el quinto International Radiant Scientific Workshop de Leicester, Inglaterra, bajo el título Measurements in Light Spectral Variations for Different Wall Textures, a Work Focus in Circadian Systems. Por este trabajo, la Illuminating Engineering Society of North America le otorgó en 2007 la beca Richard Gill. La Fundación Graham de Estados Unidos le otorgó en 2018 una beca por su trabajo destacado en el área de sostenibilidad. El gobierno de la Ciudad de México, a través del Instituto de Ciencias y Tecnología, le otorgó el premio Ciudad Capital Eberto Castillo en la categoría de innovación para mexicanas menores de 45 años destacadas en el área de tecnología. Junto con la doctora Lira, presentará el maestro Rodolfo Vichis y
de México en el Solar Decathlon Europe dentro del proyecto Casa UNAM, el que ganó el primer lugar. Becario de la Facultad de Arquitectura de 2016 a 2018 en el marco del proyecto CONATIC SENA, Laboratorio para la Enseñanza de la Edificación Sostenible, realizando investigación sobre la integración de materiales de cambio de fase como termorreguladores envolventes arquitectónicas de edificios acondicionados pasivamente. Técnico académico del Laboratorio de Entornos Sostenibles de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, desde octubre de 2018. Imparte la asignatura optativa de Ventilación Natural para la licenciatura de Arquitectura desde el semestre de 2020. Y tiene asesoría a proyectos de tesis del Laboratorio de Entornos Sostenibles en licenciatura y maestría. El maestro Vichis también se desempeña como consultor asociado desde 2017 en el despacho de consultoría y desarrollo de proyectos arquitectónicos sostenibles, diseños sustentables integrales 3D, realizando análisis de desempeño teórico y de ventilación de edificaciones. El maestro Vichis Martínez se dedica al análisis computacional de transferencia de calor en edificaciones, análisis de ventilación natural y mecánica en edificaciones y entornos urbanos mediante dinámica de fluidos computacional, caracterización de propiedades térmicas y ópticas de materiales transparentes y opacos mediante el laboratorio de campo, así como también al diseño de instalaciones electromecánicas en edificios. Bueno, muchas gracias. Ahora nosotros les vamos a platicar sobre la mitigación del efecto de isla de calor urbana, que ya se ha platicado desde las ponencias del día de ayer. Bien, no sé cuántos de ustedes entiendan bien lo que es el efecto de la isla de calor urbana, ¿no? Ya cada vez está más mencionada. Y es un efecto que está combinado entre parte del calentamiento global debido a las emisiones de CO2, sobre todo en la concentración de las ciudades, así como los materiales que se utilizan en las ciudades mismas. Entonces, lo que se ha estudiado desde el siglo, ahora sí que principios del siglo pasado, ¿no? Empezando también desde la ciudad de Londres, es entender cómo las ciudades se calientan más o presentan temperaturas mucho más altas que los alrededores y los suburbios. Se empezaron a hacer medidas, por ejemplo, en Londres, en la temperatura del centro de la ciudad, y se compararon con las temperaturas de los alrededores y vieron que había una diferencia de 4 grados centígrados, y entonces dijeron que la ciudad se estaba comportando como una isla, ¿no? Rodeada de suburbios, pero una isla de calor que se está calentando, y pues desde entonces se ha tratado de entender por qué las ciudades se están calentando más que el resto. Entonces, uno de los aspectos que digamos que incrementan el efecto de isla de calor urbana son justamente las propiedades tanto, bueno, ópticas, sobre todo ópticas de los materiales. Cuando hablamos de propiedades ópticas, hablamos de aquellas propiedades físicas de los materiales que interactúan con la radiación electromagnética, en este caso la radiación solar, ¿no? Y si vemos que la radiación solar está compuesta por radiación infrarroja, como aquí lo vemos en el apuntador, radiación visible y radiación ultravioleta, esta incide sobre, digamos, los materiales. Aquí se puede ver como, por ejemplo, una losa de concreto, y parte de estos rayos son reflejados, pero no todos, ¿no? Todos los materiales mortales de nuestro planeta absorben algo de esta radiación, y al absorberla, la convierten toda, tanto la visible como la ultravioleta, en radiación infrarroja y la emiten hacia el exterior. Ahora, es importante saber que de estos tres tipos de radiaciones, infrarroja, visible y ultravioleta, es la infrarroja la que produce calor, no la ultravioleta quema, y la visible, pues bueno, nos proporciona luz. Entonces, si el material absorbe esta radiación, la convierte en infrarroja y luego la emite al exterior, está emitiendo calor que está elevando la temperatura. Por lo tanto, digamos que los materiales, las propiedades ópticas importantes en los materiales son tanto la reflectancia, ¿no?, que dice cuánto se rechaza por reflexión de radiación electromagnética, y la emitancia térmica, cuánto se rechaza de calor por el material. ¿Cuáles son las consecuencias del efecto
efecto de isla de calor urbana, pues bueno, obviamente cambios en el modo de vida, ¿no? Preferentemente permanecer en entornos cerrados que están enfriados mecánicamente. Esto ha aumentado el uso de aires acondicionados, ¿no? También, pues si las ciudades se están calentando, en un espacio interior quieren estar más fríos, ¿no? Y esto obviamente nos da un incremento en el consumo de energía de hasta el 13%, ¿no? En zonas subtropicales, que digamos que son más cálidas, templadas en primavera y verano, sobre todo que son las épocas cálidas, ¿no? Y bueno, obviamente todo esto también conlleva problemas cardiorrespiratorios, migrañas, baja productividad y bueno, últimamente hasta golpes de calor, ¿no? ¿Cuáles son las formas de estudiar la isla de calor? Digamos en la literatura y lo que estamos también viendo en el laboratorio es utilizar diferentes herramientas para el análisis. Uno es haciendo medidas in sitio, ¿no? con sensores, y otra es utilizando imágenes satelitales de percepción remoto, ¿no? Un satélite manda rayos a la superficie de la Tierra y se puede obtener una imagen no solo de la radiación visible, sino hasta de la radiación infrarroja, ¿no? Entonces, luego se pueden ver imágenes de cuánta radiación infrarroja se está concentrando en las ciudades. Y por otro lado, algo que está haciendo mucho el maestro Vilchis, que ahorita nos va a explicar, es a través de la dinámica de fluidos computacional, ¿no? Con base en datos experimentales en el laboratorio, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos el equipo del reflectómetro solar y el emisómetro térmico para medir las propiedades ópticas de los materiales, y meter los datos en el programa ANSYS Fluent para ver la dinámica de fluidos y de aire en relación a la termodinámica del ambiente, y Meteorol como una herramienta para producir archivos climáticos. Y bueno, aquí vemos un ejemplo de datos medidos, por ejemplo, en el laboratorio, de una tesis de maestría de un estudiante que tuvimos del posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad, en donde se hicieron varias muestras de la losa de concreto con diferentes acabados, un concreto desnudo como muestra o bueno, como caso base, y luego diferentes cubiertas de impermeabilizantes, algunos tejas asfálticas, otros los impermeabilizantes acrílicos rojos y blancos, y unos nuevos que se llaman purrus o superficies frescas, que reflejan todavía más la radiación y además emiten más la radiación. Y se tomaron termografías a diferentes horas del día, por ejemplo aquí vemos a las 3 de la tarde, ya cuando están bastante calientes, y vemos cómo las tejas asfálticas se calientan mucho más. Aquí hay una leyenda de temperatura, se ven en amarillos, y en azules son las temperaturas más frías. Obviamente las losas con impermeabilizantes blancos son más fríos, pero el cool roof todavía da una superficie más fresca. Y otras formas también de mitigar la isla de calor urbano, además de una buena elección de materiales, ¿no? Materiales que a lo mejor no se calienten tanto, es el enfriamiento evaporativo. Y esto mucho se da con la vegetación. La vegetación es un acabado vivo, ¿no? Que absorbe la radiación, pero la convierte en masa, no la emite como energía, uno. Y dos, también evapotranspira vapor de agua, que eso hace que cuando pase el aire, toma, digamos, este vaporcito de agua que sale de las plantas, al evaporarse, el aire hace que se evapore y toma el calor y entonces se enfría. Entre otras estrategias para contribuir a la mitigación del efecto de isla de calor urbana es a través de la ventilación de la superficie. En este sentido, se habla de empezar a intervenir o cambiar la forma en la que se viene realizando el diseño urbano de las ciudades
para permitir que este aire que se está suministrando a través del viento enfríe de forma más eficiente la ciudad. Para ello, en este laboratorio, y como comentaremos más adelante en una clase que impartimos en este laboratorio, se trabaja con los efectos mecánicos, o por decirlo de alguna manera, hidráulicos, del aire sobre la superficie, lo que conocemos como fuerzas de arrastre. En este sentido, observamos que los objetos sólidos, por ejemplo, si vemos esta planta, podría representar esto, una barra de terreno. Vemos cómo la entrada de aire cómo puede ser obstruida por esta misma barra, creando zonas de alta y de baja presión, buscando que esto se evite, sobre todo la obstrucción que ocasiona zonas de baja presión, para que el aire pueda desplazarse con la misma intensidad o fuerza y reducir más rápido la temperatura. Bueno, esto más que nada es relacionado con la velocidad. Estos conocimientos básicos se traducen en formas de interpretar la geometría con la que se diseñan los edificios de las ciudades para permitir el desplazamiento del viento, por ejemplo, en este corte, permitir que existan zonas de alta presión, por lo tanto alta velocidad, el desplazamiento del aire y ocasionar este enfriamiento más eficiente de la ciudad. Todo ello buscando desterrar, quizás un poco la clásica forma de caja que se tiene para construir, sino buscar otro tipo de formas que exhiban menos resistencia aerodinámica al desplazamiento del aire. Lo que nos conduce a los casos de estudio que manejamos en este laboratorio. En primera instancia, con apoyo de la doctora Ira, generamos un curso optativo que se denomina Ventilación Natural, en el que enseñamos a los estudiantes cómo implementar herramientas de la dinámica de fluidos computacional, particularmente ANSYS Fluent, para desarrollar análisis de ventilación de edificios y concretamente análisis de ventilación de las ciudades para identificar el efecto de la urbana. Conocemos los efectos, sí, incrementos de temperaturas, básicamente. Pero también es necesario que los estudiantes tengan en cuenta o vean de forma cuantitativa qué efectos tiene qué clase de superficie en el cambio de temperaturas de una ciudad. Esto lo ven los alumnos con base en un modelo que se les comparte y obtenemos a través de una simulación datos tales como distribuciones de temperaturas, presiones de viento que el viento ejerce sobre la envolvente de la ciudad, desplazamientos del viento, hacia dónde se dirigen las corrientes de aire, cómo los edificios contribuyen a que se reflejen estas corrientes de aire o se bloqueen, así como también datos de irradiancia que nos van a conducir lógicamente a los incrementos de temperatura y de la ciudad y de cómo se pueden evitar o rechazar estas ganancias de calor, identificando casos como aquellas envolventes acabadas con una superficie fresca o cool roof, y aquellas envolventes que tienen, por ejemplo, el acabado en teja asfáltica u otro elemento, para así ya el alumnado identifique qué opción es la más recomendable basado en la evidencia, al menos analítica, numérica, y cómo deberá de considerarse ya cuando sea el momento de ejercer el diseño de las ciudades. Dentro de los casos de estudio que manejamos en el laboratorio, amén de los ya explicados de enseñanza, se han hecho y se están realizando varias tesis y estancias de investigación en referencia con el estudio del efecto de isla de calor urbana. Una de ellas es la tesis de maestría del programa de Ciencias de la Sostenibilidad que realizó el ingeniero Juan Carlos Hernández Verdadino, en el que se ensayaron diversos acabados, como acaba de presentar la doctora Lira, diversos acabados en materiales para cubiertas de edificios, identificando a través de termografía en diferentes horarios y en diferentes fechas cómo estos
incrementan su temperatura, de tal suerte que, recordando que cuando una superficie sólida incrementa su temperatura, esta empieza a emitir radiación. En este sentido, si observamos o tomamos como referencia esta que sea un poquito más clara, las superficies que están más azules en la escala, es decir, con una menor temperatura, son las que se calentaron menos y por lo tanto son aquellas que emitieron menor cantidad de calor, es decir, menor cantidad de emisiones infrarrojas. Mientras que aquellas que están en la escala amarilla, son las de mayor temperatura, son las que mayor cantidad de calor convirtieron y por lo tanto van a emitir mayor temperatura al estar dicha superficie a una temperatura mucho mayor. Con base en este estudio y el mismo que se hizo en superficies vegetadas, se orientó un análisis para generar propuestas que puedan involucrarse en el desarrollo de políticas públicas para la mitigación de este efecto, en particular en lo que era el Distrito Federal de la Ciudad de México, así como también se realizó con base en datos de monitorización atmosférica, cuál es esa isla urbana de calor en la Ciudad de México. Este tipo de estudios sirven como base para que podamos continuar nosotros, a través de herramientas computacionales, tratar de ir previendo cuáles van a ser esas variaciones o esos potenciales del deterioro de la atmósfera de la Ciudad de México a partir de esta intensificación del efecto de isla de calor urbana, así como también identificar medidas de adaptación y o mitigación para poder ir, vamos a decirlo así, subsanando este efecto presente ahorita. Otra tesis en la que se está trabajando en el laboratorio, la está realizando nuestro estudiante Jonathan Cervantes García, tiene que ver con cambios en propiedades ópticas. En este sentido, es decir, cambios en una paleta cromática de cómo debe de ser o cómo debería ser una paleta cromática que respete en lo más posible, desde luego, el diseño arquitectónico y urbano de ese sitio, pero que sea un menor emisor de calor. Ahorita en este estado, como podemos observar en las gráficas de colores falsos, estamos trabajando con un programa con ANSYS Fluent también, y hemos diagnosticado, en esta fase tenemos diagnosticado la situación de un conjunto de manzanas de la colonia Doctores, en el que tenemos el día más cálido y el día más frío. Vemos en estas gráficas cómo las superficies generan esta emisión de calor que altera la temperatura de esta misma zona en el día más cálido y en el día más frío a las 2 de la tarde. En este sentido, la temperatura media, lo que hemos encontrado es que en el ambiente puede llegar a ser hasta de 38 a 40 grados de sensación térmica, o de indicar, cuando inicialmente para las 2 de la tarde el análisis estaba a 25 grados, lo que significa que la sensación térmica se puede ver incrementada debido a estos, vamos a llamar focos o emisores de calor que están remitiendo esa radiación infrarroja que va a ocasionar el incremento de las temperaturas. En el caso del día de hoy tenemos una situación semejante, tenemos sensaciones térmicas de 28 a 30 grados cuando el día está a 18 grados a las 2 de la tarde. En el laboratorio se llevó a cabo una estancia postdoctoral por parte de la doctora Mónica Ballinas del Instituto de Ecología de la UNAM, en la que se estuvo analizando qué efectos tiene el desplazamiento del aire en el enfriamiento de las ciudades. Se consideraron 3 casos de estudio, 3 conjuntos de manzanas de 3 demarcaciones de la Ciudad de México, en los que se obtuvieron datos de temperatura y datos de desplazamiento del aire. Se analizaron también cada media hora para los días más cálidos y más fríos de la Ciudad de México, con datos obtenidos de estaciones meteorológicas, y finalmente se logró, con apoyo del arquitecto Joel Barajas, la remodelación o la propuesta, de una superficie urbana para entender cómo esta nueva distribución con nuevos acabados exteriores
permitirá o tratará de aminorar, el efecto de isla de calor urbana, así como también cómo se mejoraría la ventilación de la ciudad. Finalmente, ahorita está en proceso, estamos iniciando apenas este trabajo, se está realizando una tesis de licenciatura por parte del compañero Ricardo Salinas, de la que estamos averiguando o investigando, cómo influiría la implementación de estrategias verdes y azules, es decir, aquellas que tengan que ver con la presencia de agua, para aminorar el efecto de isla de calor en una administración céntrica de la Ciudad de México, y cómo la implementación de estas infraestructuras qué efectos tendría tanto a nivel de calidad del aire como a nivel de funcionamiento de la ciudad. Esto es lo que tenemos por el momento. Agradecemos mucho su atención y nosotros los de contacto, si tienen alguna duda o comentario, si estamos interesados. Es ingeniero y académico en el campo de la ingeniería de sistemas y ciencias de la computación. Ha sido académico en los campos de la ingeniería y ciencias de la computación durante más de 15 años. Como académico ha sido profesor, investigador y ha ocupado cargos directivos como jefe de departamento. Ha enseñado desde cálculo y física hasta temas avanzados en ingeniería, como teoría de control y cinemática y dinámica robótica. Durante los últimos 3 años ha impartido conferencias sobre computación en la nube, Internet de las cosas y lenguajes de programación como Java y Python. Tiene un doctorado en Ciencias de Ingeniería Eléctrica y realizó su investigación doctoral en control automático en el CINEVSTAB en México. Su título de doctorado ha sido reconocido por el NZQA de Nueva Zelanda como un doctorado de nivel 10. Es ciudadano mexicano y residente de Nueva Zelanda. Maribel James Torres es maestra y doctora en Arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Arquitectura, egresada con mención honorífica. Es profesora de asignatura en diferentes universidades privadas y públicas del país. Actualmente cursando un doctorado en Ciencias de la Ingeniería en la línea de generación de conocimiento en sistemas energéticos. Realizó una estancia de investigación en el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja en Madrid, España. Sus proyectos se centran en el análisis y diseño de nuevos materiales sostenibles para su aplicación en fachadas. Es tutora del programa de maestría y doctorado en arquitectura, cotutora en el posgrado de diseño industrial de la UNAM. Cuenta con diversas ponencias y publicaciones a nivel nacional e internacional en torno a la arquitectura, habitabilidad y confort en los espacios, así como también nuevos materiales para movilidad. En la parte profesional se ha desarrollado en el área de la prefabricación arquitectónica en los procesos de fabricación e instalación de prefabricados con diferentes empresas nacionales e internacionales, y actualmente es coordinadora general en PREDEIN, Prefabricación, Desarrollo e Innovación. En conjunto también presentarán la doctora Elisa García y la doctora Mónica Pérez. Elisa Marcela García Casillas es doctora en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo por el Instituto Politécnico Nacional, maestra en arte y diseñadora de interiores por la Universidad Autónoma de Nueva Aguascalientes. Es profesora e investigadora de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad de Camachoco del Instituto Politécnico Nacional y docente de la Universidad La Salle, México. En 2018 realizó una estancia de investigación de la Universidad Federico II de Nápoles, en el doctorado de Dirección Internacional en Filosofía del Entorno Arquitectónico. De 2008 a 2019 se desempeñó como profesora investigadora titular en el área de diseño de interiores y coordinadora del Centro de Materiales de la UAA en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Sus proyectos se centran en el estudio del espacio interior desde análisis y configuraciones, historiografía y vida cotidiana en el siglo XX. Cuenta con diversas ponencias y publicaciones a nivel nacional e internacional en torno a la arquitectura interior mexicana. En 2017 creó el proyecto Arquitectura y Vida Cotidiana en México, contando con 2 publicaciones especializadas en torno a la temática y una tercera en un proceso editorial. Además, en 3 foros y un taller internacional en la Universidad Federico II de Nápoles. En 2021 gesta y coordina en colaboración con la UNAM y la NAVOC el seminario permanente Sociedad, Cultura y Vida Cotidiana en México. En 2022 fue galardonada en la Presea Manuel
de ANDA y barrera por el Instituto Politécnico Nacional y desde ese año es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel candidato, miembro de la United Engineering Society de México y el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio de México. La doctora Mónica Pérez Báez, arquitecta por la Universidad Iberoamericana, maestra en arquitectura y doctora en ciencias del diseño con enfoque en sustentabilidad por el Kyoto Institute of Technology en Japón. Ha realizado proyectos de arquitectura de paisaje y estudios de impacto ambiental para empresas como ARA, Geo, Viveika y Solo Magdaleno Arquitectos. Durante su estancia en Japón participó en proyectos de remodelación y reciclaje de departamento en conjuntos habitacionales y realizó un internship en el despacho de arquitecto Toyo Ito en Tokio. Ha publicado artículos sobre arquitectura, urbanismo y paisaje, impartido conferencias, cursos y ponencias en congresos realizados en Japón, China, México, Bolivia, Argentina, Panamá, Guatemala, Perú y Estados Unidos. Fungió como docente y directora de carrera de arquitectura en el Tecnológico Monterrey, Campus Toluca. Actualmente es coordinadora de la licenciatura en diseño de ambientes interiores y exteriores de la Universidad La Salle, México, y profesora de la asignatura de la UNAM, FES Acatlán y la Universidad de Anáhuac. De manera independiente, desarrolla proyectos de arquitectura de paisaje y realiza trabajos de investigación sobre la relación y aprovechamiento del espacio interior y exterior a escala urbana y arquitectónica. Pues muchas gracias, creo que nos llevamos más en la semblanza que lo que nos vamos a presentar, nos vamos a ir rápido para poder terminar el tiempo. Muchísimas gracias, agradecemos a la doctora Diana Liga la invitación, la doctora Maribel también por supuesto, y bueno, les vamos a platicar rápidamente un proyecto que nosotros estamos pues llevando a cabo con chicos, con estudiantes de la licenciatura en diseño de ambientes interiores y exteriores. Es un proyecto de diseño de espacios saludables en la vivienda social. Y bueno, esto surge como una iniciativa, ¿no?, en donde a partir de un grupo de investigación en el cual pues varias instituciones y miembros estamos pues empezando a hacer esta colaboración nacional e internacional. Tenemos por supuesto participación de México con la Universidad de La Salle, la UNAM, el POLI, ¿no?, la Universidad Autónoma de Aguascalientes y países como Colombia, Portugal, España y Nueva Zelanda que se han sumado a este proyecto de investigación que tratamos de ligar por supuesto a la cuestión académica, sobre todo involucrando a estudiantes. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el objetivo de este grupo de investigación y de este proyecto? Pues desarrollar una metodología para que podamos nosotros tener diseños mejores en espacios interiores y exteriores y que sean saludables y que además se adapten, ¿no?, a sobre todo ámbitos de vivienda social. Esto mediante precisamente la colaboración interdisciplinaria, el intercambio también de conocimientos, la creación de herramientas de diagnóstico y pues esta metodología la basaremos en propuestas de un diseño holístico y por supuesto trataremos, ¿no?, de implementar estas técnicas sustentables y resilientes. En este caso vamos a hablar de un caso de estudio. Es un edificio de vivienda ubicado en la Ciudad de México y es una torre de 6 niveles con 6 departamentos. Siguiente. También tenemos algunos objetivos particulares de manera muy breve, que sería precisamente identificar organismos, ¿no?, que pudieran estar relacionados a la generación de vivienda social en nuestro país y con ello poder seleccionar el caso de estudio. En este caso estamos colaborando con el INVI, el Instituto Nacional de Vivienda, en donde gracias a ellos pudimos, digamos, obtener este caso de estudio, identificando las viviendas, los grupos sociales, con base al contexto humano, sociocultural, económico, natural, histórico, político y por supuesto el perfil del usuario. También pues se busca analizar tanto cualitativa como cuantitativamente todas las condiciones de confort en los espacios adentro y afuera de este caso de estudio, considerando por supuesto las escalas urbana, arquitectónica, interior y llegando hasta el objeto. También desarrollar estrategias de vinculación social a nivel barrio, a nivel comunitario, por medio de la investigación etnográfica, el diseño participativo y con otras herramientas como encuestas y cuestiones de talleres para poder involucrar a la comunidad. Procesar los datos obtenidos para poder desarrollar ya propuestas de diseño, en este caso de ambientes interiores y exteriores, que sean saludables, que sean sostenibles y sobre todo que sean resilientes para poder comenzar precisamente a abonar a esta generación de ciudades y comunidades igualitarias. Realizar también algunas simulaciones energéticas utilizando herramientas como Gas Copper, Rhinoceros y desarrollar por supuesto conclusiones que pues nos llevan a la elaboración de planos arquitectónicos y posteriormente difundir todos estos resultados en publicaciones, medios de divulgación, etcétera, etcétera. Siguiente. Algo importante que nos daría la justificación de este proyecto, por supuesto que tendrá que estar enmarcado
nivel doctorado. Cada uno de ellos estará haciendo un análisis muy detallado en la vivienda que se ha sido seleccionada. No solamente está apoyada en la parte de los objetivos de desarrollo sostenible, sino también en los CONACES. Ustedes estarán viendo ahorita que cada uno de ellos también fue seleccionado, es decir, el agua. ¿Cómo podemos nosotros estar colaborando desde los proyectos en la parte de la vivienda social? ¿Cómo poder hacer este tratamiento de agua, captar el agua, tratar el agua, generar herramientas, metodologías, estrategias y recomendaciones para que nosotros tengamos este cuidado hacia el agua? Así como se hizo la selección de los objetivos de desarrollo sostenible y de los CONACES, ¿no? Y bueno, parte de la metodología consiste en primero seleccionar este sitio, que fue en colaboración con el INVI, después hacer un diseño de colaborativa social en este sentido mediante cuestionarios para estar evaluando cualitativamente solamente y talleres ya directamente con la comunidad, para ver cuáles son estas necesidades y que todos los proyectos o las propuestas se estén enmarcando directamente en una necesidad que solicitara la comunidad. A partir de ahí, ya que se tengan estas propuestas, estarlas evaluando energéticamente en colaboración con la doctora Adriana para que nos dé sus recomendaciones y el doctor Rodolfo, y enseguida empezar a generar guías, folletos, cuestionarios, algún documento que nos permita estar replicando esta metodología en diferentes tipos de vivienda. ¿La que sigue, por favor? Y bueno, pues la producción, lo que les decía, guías, folletos, que los alumnos que estén participando también pueden utilizar el proyecto como caso de estudio, es decir, en posgrado, a lo mejor un huerto urbano, si se pudiese estar aplicando en este proyecto, que alumnos de posgrado puedan retomar el caso, se haga la evaluación y se pueda estar integrando y al final se le puede estar entregando esta recomendación al INVI. ¿La que sigue, por favor? Y bueno, ya en la cuestión aplicable de lo que hemos estado trabajando, la idea es juntar o ligar la parte de investigación con la docencia, profesores y sobre todo alumnos, la parte de la sociedad, que es, digamos, nuestro elemento principal, el trabajo interdisciplinario y también la cuestión interinstitucional, tanto a nivel nacional como internacional. En este caso, nuestro caso de estudio tiene que ver con Avenida Fuerza Aérea Mexicana, número 306 en la Colonia Federal. Se ha estado realizando investigación de campo, precisamente a través de la información de los planos que nos otorgó el INVI, y también por ahí empezar a indagar sobre lo que es el contexto geográfico, político, social, económico, histórico, para identificar pues, todos estos rasgos que han ido construyendo de alguna manera este espacio que nosotros vamos a analizar. ¿Sí? Y bueno, es importante tener en cuenta el perfil de usuario a quienes nos estamos dirigiendo. En este caso muy particular, bueno, es el Comité de Lucha Popular Carmen Cerdán. Aquí tenemos una situación un poco especial porque tardaron 15 años en otorgar estas viviendas, entonces por ahí se ha identificado que hay una problemática pues, tanto económica y también política. Y la cuestión de incidir con esta parte del diseño en la mejora de la vivienda pues también tiene que ver con esto. Entonces, siguiente por favor. El contexto socioeconómico, bueno, sabemos que el INVI va dirigido a un sector social bajo, medio o medio, y en este caso, bueno, es para personas que no pueden tener acceso a una vivienda ni del FOBISTE ni del Infonavit. Entonces, nosotros estamos dirigiendo la mirada hacia este sector para tratar de proporcionarles, adelante por favor, posibles soluciones. Ahorita estamos iniciando con este proyecto de investigación, por eso apenas estamos en estos planteamientos iniciales, pero en este caso a partir de los planos arquitectónicos y de la información que nos proporcionó el INVI, pues se detectaron que hay los departamentos tipo y bueno, ir identificando a partir del perfil de usuario de una encuesta que ahorita les vamos a enseñar lo que hemos estado trabajando. Siguiente por favor. Se van identificando elementos tanto de espacios públicos, sociales, espacios privados, las dimensiones, todas las áreas que están conformando cada uno de los departamentos, identificando también cuántos son los habitantes por
departamento. Tenemos desde 1 hasta 6 personas por departamento y estamos hablando de departamentos alrededor de 53.86 metros cuadrados. Siguiente, por favor. Y sobre todo empezar con la parte de investigación, ¿no? O sea, es muy importante hacer esta parte de investigación de levantamiento de información etnográfica. En este caso, la visita que se llevó a cabo tenía que ser de manera obligada con los alumnos, que los estamos tratando de pues adentrar en estas temáticas, sobre todo de conciencia social. Aquí, bueno, son alumnos de la Universidad La Salle, México, de la licenciatura en Diseño de Ambientes, y lo interesante es que ellos se pueden percatar de estas necesidades que genera la vivienda social. Adelante, por favor. Y bueno, por aquí tenemos precisamente el complejo habitacional, carece pues de vegetación, la poca vegetación que hay realmente no permite que los espacios sean habitables, casi todos están pues dentro de sus departamentos y también algunos tienen una incidencia de calor muy fuerte, ¿no? Entonces sí necesitamos identificar estas problemáticas y necesidades que se están haciendo muy más que evidentes. Y bueno, por aquí también las dimensiones, ¿no? Y tratar de eficientar los espacios porque son medidas muy reducidas. Y entonces, por favor, bueno, aquí les mostramos que realmente, bueno, los alumnos se busca que se adentren precisamente en este tipo de temáticas. Y bueno, tratar precisamente a partir de del levantamiento de información, generar pues algunos esquemas que nos permitan ir acomodando los datos que se vayan recopilando. Siguiente, por favor. Por ejemplo, análisis solares, ¿no? Ahorita la recopilación de datos ha sido un poco básica. Estamos, de hecho, trabajando con el doctor Guillermo Ramírez Prado de la UNITEC de Nueva Zelanda en diseñar lo que sería un aparato que nos permita hacer todas las mediciones, como lo que nos compartieron los doctores en la ponencia pasada, pero también con menores costos y, bueno, de alguna manera eficientar, ¿no? Todos los recursos, tanto para la cuestión de las instituciones de educación superior como para la sociedad. Y él también, bueno, decía que se pudiera tal vez en su momento hacer una donación de algún equipo que pueda ayudar a más personas a este tipo de investigación. Esta es una de las casas a las que pudimos tener acceso y bueno, se identificó que mucho de esto, bueno, la vida cotidiana, ¿no? Cómo las personas van adecuando los espacios, los van haciendo suyos, propios, y cómo ellos van solucionando, aunque no sean diseñadores, cómo van adaptando y reconfigurando sus espacios para que sean habitables, dependiendo del número de personas y de las actividades que llevan a cabo. Siguiente, por favor. Y bueno, esta es la encuesta. Realizamos una encuesta que está dividida en 10 secciones, porque bueno, consideramos necesario pues saber, sobre todo, bueno, datos generales, información sobre espacios exteriores y convivencia vecinal, la parte de la seguridad, de la movilidad, materiales y colores, confort térmico, acústico y lumínico, cómo ellos lo perciben desde sus espacios en diferentes horas del día y también dependiendo de la época del año. Áreas verdes, interiores y exteriores, servicios, comercios y otros espacios, factores como el confort psicológico, esta parte de la significación del hogar y hábitos y vida cotidiana. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos ahorita algunos de los resultados que nos han arrojado esta encuesta, pero como les comentábamos, seguimos trabajando con esto. Y bueno, creo que, siguiente, por favor. Bueno, agradecemos también a quienes nos han dado facilidades para tener acceso a este caso de estudio, al Comité de Lucha Popular, Carmen Cerdán, a la licenciada Bárbara Cardona Matías, al señor Raúl Pacheco, que fue uno de los habitantes que nos permitió tener acceso a su vivienda, el arquitecto César Islas por parte del INVI, y bueno, a la Facultad Mexicana de Arquitectura y Diseño, Comunicación de la Universidad La Salle, que nos ha permitido adentrar a los alumnos de sexto semestre a elaborar este proyecto. Y bueno, estos serían nuestros foros de contacto. Muchas gracias. A continuación, presentaré al doctor Daniel Leroux. Es doctor en diseño por la Escuela Superior
titulario del Consorcio para la Energía y del Centro del Medio Ambiente y editor de la revista doctoral de Diseño de Micrographics de 2013 a 2018. Cuenta también con 2 maestrías por el Instituto Tecnológico de Massachusetts en una planeación urbana y una en Ciencias de los Estudios de la Arquitectura con certificado en Diseño Urbano. Obtuvo su licenciatura en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Iberoamericana en 2006, donde se graduó con mención honorífica y excelencia académica. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes, profesora asociada de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, adscrito al Laboratorio de Entornos Sostenibles y miembro del Consejo Editorial de Arquitectura. Sus intereses giran en torno a las ideas del postcapitalismo y el diseño planetario. Bueno, muchas gracias al doctor Daniel Dao por estar aquí en esta clausura y al doctor Ernesto Valero también. Bueno, agradeciendo nuevamente a todos ustedes por su participación en este coloquio que ya ha finalizado. Obviamente agradecer a la doctora María Teresa Cuerdo por toda también la coordinación y todo el equipo internacional para que este coloquio pudiera ser posible. Y bueno, vamos a cerrar con unas breves reflexiones, empezando por justamente lo interesante que fueron estas perspectivas, tanto de nuestros colegas de la península ibérica, así como de nuestros colegas de Latinoamérica, y creo que vimos bastantes escalas en cuanto a habitabilidad, salud y sostenibilidad, tanto desde la escala arquitectónica como la escala urbana, ¿no? Vimos similitudes en cuanto a estrategias de adaptación y mitigación ante el cambio climático que tienen que ver con ventilación, con nuevos materiales, pero también fue muy interesante ver también del otro lado, ¿no? Volver a regresar a la naturaleza con estrategias de vegetación, con estrategias de estructuras tradicionales hechas de tierra, de fibras vegetales, y la importancia de cómo regresar justamente a la parte de entender el planeta como un ser en el que somos parte y no como lo hemos visto en el último siglo como algo aislado. Y bueno, espero que ustedes hayan también tenido la oportunidad de aprender y de disfrutar todas estas ponencias, y esperemos que bueno, sigan existiendo para un futuro. Le doy la palabra ahora al doctor Daniel Dao. Gracias, Adriana. Pues muchas gracias por la invitación. Yo me quedo con 5 reflexiones breves que les comparto después de haber escuchado, visto el programa del simposio. La primera reflexión con la que me quedo es la necesidad de entender estos problemas tanto desde un punto de vista técnico como desde un punto de vista político, porque no se pueden separar esas dos cosas y creo que muchas veces lo hemos abordado desde un punto u otro, pero lo que me quedo, una de las reflexiones con las que me quedo es la necesidad de siempre entender esas dos caras de la moneda. El segundo punto es la importancia de una pluralidad de saberes. Creo que hay tanto estrategias que podríamos llamar vernáculas como estrategias que involucran tecnología moderna, y creo que hay, como lo hemos visto, cabida para ambas. La tercera reflexión es la importancia de la síntesis. Muchas veces hablamos de la multi, la inter, la transdisciplina. Al final del día, creo que el tema de la sostenibilidad lo que nos obliga es a tener una fluencia, poder abordar temas de salud, de energía, de agua, de política pública, de economía, incluso de fisiología, y de poder movernos hábilmente entre ellos, también de manera pragmática, y por eso la idea de síntesis. El cuarto punto, y algo que me alegró mucho, es que cuando hablamos de sostenibilidad, parece que hablamos de todo y nada, pero las pláticas, las ponencias, el material que se nos compartió a lo largo de estos 2 días, nos dan muchos ejemplos concretos, aterrizados, de lo que queremos decir cuando hablamos de sostenibilidad, y eso me parece una gran aportación. Y por último, haciendo eco a lo que decía
decía la doctora Adriana, la idea de un pensamiento ecológico, retomando la etimología de la palabra ecología, eco, la casa. Vimos muchas ponencias que tenían que ver con lo doméstico, con la vivienda, y la muy elegante manera de conectar esas ideas con nuestra casa, que es al final del día la Tierra, el planetario. Así que muchas gracias, ojalá que sí, que este sea el primero de muchos. Me quedo muy contento y muy honrado. Gracias a Adriana y a todo el equipo organizador. Ahora, doctor Valero, si nos da unas palabras de clausura también, por favor. Sí, claro. Gracias, doctora. Gracias a todas y a todos por asistir. Han sido 2 días aquí en la UNAM muy enriquecedores. También sé que han estado en el Politécnico, han estado en La Salle. Y este coloquio es parte de ese diálogo de saberes tan importante, esa necesidad de tejer redes, la necesidad de tener esta red iberoamericana de Latinoamérica, de España, de Portugal, para ir conociendo saberes en distintos contextos, teniendo distintas filosofías de diseño, incluso técnicas constructivas en diversas escalas, desde lo vernáculo o lo ancestral, como nos decía la doctora Pacha, hasta herramientas tecnológicas de punta. Siempre tenemos que integrar estos balances entre lo más natural, lo más intuitivo, hasta lo más tecnológico que los humanos podemos ir generando. Ese balance lo vi en este coloquio. Últimamente he estado en coloquios o seminarios parecidos y soy optimista de los distintos campos de trabajo, de distintas instituciones, distintas personas que están colaborando entre ellas en el tema de sostenibilidad. Igual, para cerrar, me quedaría en términos optimistas, pero en un reto, o los retos que yo veo actualmente, que es la parte de los retos culturales de las migraciones de Latinoamérica a otros contextos, y cómo eso influye en la construcción del hábitat, cómo implementar o cómo ir cambiando ciertas normas culturales de mexicanos, latinoamericanos que van a Estados Unidos y regresan a construir el hábitat de forma, pues, con sistemas constructivos, con métodos de diseño que son traídos de allá y que no nos generan una eficiencia energética o un confort como lo exigen en distintos contextos, cómo ir cambiando ciertas narrativas culturales de bolivianos o de ecuatorianos que se van a España y traen de nuevo construcciones de Cataluña y sistemas constructivos de allá que no se van adaptando a esos contextos. Entonces creo que más que ir hoy, o incluso en Portugal, como nos comentaba el doctor João Pedro, cómo ir haciendo cambios en la pobreza energética de ciudades en Portugal o en España, en donde puede haber dinero para cambiar el hábitat, pero su implementación final se queda en cambiar unas ventanas o en tal vez regalar unos paneles solares, pero no en hacer cambios sustantivos en las construcciones habitacionales. Entonces, estoy muy optimista de ver todos estos esfuerzos, pero también me gustaría dejar esta reflexión como un reto. No es un reto técnico, es un reto de implementación, y creo que tenemos que centrar nuestros esfuerzos para tener entornos sostenibles en Iberoamérica. Pues muchas gracias, ha sido una gran experiencia y pues gracias por la invitación, gracias por estar aquí. Muchas gracias, doctor Valero. Y bueno, ya para finalizar vamos a dar las últimas constancias del día de hoy. Agradecemos
Agradecemos la presencia de nuestros ponentes, empezando, bueno, vuelvo a leer la constancia. La Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga la presente constancia a la doctora Pacha Yampara por su pertenencia el día 19 de mayo de 2023. Firman la coordinadora del Laboratorio de Entornos Sostenibles, su servidora, y el doctor Ernesto Valero Tomás, coordinador de Infraestructuras Sostenibles de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. También con la misma leyenda agradecemos la ponencia de la doctora Ángeles Vizcarra Reyes. También agradecemos la presencia del maestro Jean Rodolfo Sebastián Vilchis. Al doctor Guillermo Ramírez Prado, a la doctora Maribel Jaimes Torres, a la doctora Elisa García Casillas, y al doctor Daniel Tao Cornelis. Muchas gracias, doctor Valero, y muchas gracias a todos. Estamos clausurada este primer coloquio. Muchas gracias a todos.